Media cortadita, ¿eh? Sí. Bueno, crucemos los dedos. No, sí, yo tengo, te digo que estoy con cable, por las Dale. dudas, para que no. A ver ahí, para que me fijo en el teléfono, yo creería que ya estamos. Vamos a ver en el teléfono, a ver. Suma Herramientas está transmitiendo en vivo, ya estamos, Muy Paulita. bien. Aquí estamos con mi querida compañera y amiga Paula Moreno. Estamos en esta charla porque queremos, Paula, primero que todos te conocen ya, terapeuta, especialista en trauma y actualmente, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo en esta nueva etapa con el mindfulness, y muy cortito, y después arrancamos en lo que nos lleva a este vivo de hoy. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Em, Hace un tiempo empecé a integrar en mi vida lo que es mindfulness, hace unos años atrás, unos 11 años más o menos, y a partir de eso, bueno, fue como haciéndose carne en mí y en mi trabajo. Primero en mí, después en mi trabajo. Y entonces todo lo que yo fui aprendiendo lo fui adaptando al trabajo con niños, con niñas y adolescentes. Entonces estoy como en ese descubrir, ¿no? Cómo poder transmitírselos, acercarles la práctica y sabiendo que el corazón de la práctica de mindfulness tiene que ver con la compasión, con el amor, con un montón de cualidades que uno puede cultivar en la vida. Entonces, bueno, en eso estoy, intentando eh, llevarlo a los chicos. Sobre todo a cierto espacio y a cierto grupo de niños, niñas y adolescentes con los que vos mayormente trabajás, que son niños que han sufren maltrato y abuso, niños que justamente como consecuencia o inmersos en esto están en un proceso de adopción, o sea, eh, Sí, también cobra es como, importante, ¿no? sí, cobra una importancia especial, ¿no? Hay que hay que tener un buen entrenamiento igual en todo lo que tiene que ver con trauma y por otro lado con mindfulness para poder después integrarlo, ¿no? Porque es ya ni siquiera diría una herramienta, ¿no? Es una manera de vivir, pero Exacto. cuando uno lo acerca a los niños, a las niñas que han sufrido situaciones de trauma, tenemos que saber la manera de acercárselos. Lo mismo que si vamos a trabajar con niños que están en procesos de integración en familias adoptivas. Pero sí se convierte como, o sea, ya no puedo imaginarme que eso no esté, que no forme parte de mi abordaje, ¿no? Entonces, si yo tuviera que decir entre qué cosas están ligadas, sería MDR, sería mindfulness, sería la especialización en psicotrauma, la especialización en lo que es maltrato infantil. Entonces, lo que es la terapia familiar, esas aristas, ¿no? Ya son como la base para que se pueda hacer una intervención más eficaz, a mi modo de entender. Exacto, con mejores resultados. Paulita, para terminar sobre esto y ya arrancamos para que nos cuentes tu hermosa campaña. Contale a Dale. la gente que nos está viendo y escuchando qué es el MDR. MDR son siglas en inglés que lo que significan es procesamiento de la información a través del movimiento ocular. Es un abordaje integrativo
con un basamento neurobiológico, si bien, por eso digo al principio integrativo, toma de diferentes escuelas y abordajes, distintos elementos como para ayudar aquellas situaciones que han quedado congeladas en el cerebro, ¿sí? A poder integrarse de una manera más saludable. Entonces es Bien, un abordaje que hace mucho, mucho tiempo está demostrado que es eficaz para muchas situaciones, pero en trauma, sobre todo, tiene gran eficacia, ¿no? ahí es donde entran tus hermosos, que esto podemos hacer algún otro vivo en estos títeres, en estos muñecos y en estos dos preciosos cuentos que tenés, que son No todo lo que pincha es pinchudo y El mono a prueba de tormentas, ¿no? Esto Sí. también es parte de tu batería y la verdad que es absolutamente recomendable, pero lo podemos dejar para otro vivo. Hoy lo que Dale, nos esa traes, es otra, exacto, otro hilito de la trama, ¿no? exactamente, Que exacto. no lo nombré al principio, gracias, Nenina, pero creo que es parte de mi ser, ¿no? Es como que está también integrado así, ¿no? Lo que tiene que ver con el arte o la narrativa, primero al servicio de mi vida y después al Obvio. servicio de ofrecerlo para contagiar, no sé. El otro día hablaba con un colega, me decía qué linda manera altruista de compartir eso, ¿no? Nunca lo había pensado, ¿no? La posibilidad de Exacto, contagiar, no sé, imaginación, esperanza, alegría, el poder exacto. estar en un mundo distinto y donde todo es posible, creo Y que tiene que ver con la y infancia. sobre todo a un niño, Mm, ¿no? mm. Que pueda estar bajado a un niño o niña y que él lo pueda leer. Contales a la gente dónde pueden ver de qué se tratan estos libros, estos cuentos, tus cuentos, donde pueden ver ahí como la sinapsis y a través de ahí mismo van a poder adquirirlos si quieren. Exacto, lo pueden encontrar en mi página que es paulamoreno.org. Perfecto, bárbaro. Bueno, y ahora sí vamos a ir a lo que nos ocupa hoy, por lo que quise convocarte, Paulita, que es esta hermosa campaña que iniciaste ya a principio de año o fines del año pasado, recuérdame, creo que fue a principios de este año, ¿no? No, ya hace un tiempito Ah, más, ah, sí, hace un tiempito más, hace 2 años ya. bien, mira, Sí. recién ahora yo, bueno, Va despacito, pero con paso no seguro. importa, lo importante es que llegue, exacto. El otro día una de mis formadoras, una persona que quiero muchísimo y respeto muchísimo dentro del campo de MDR, que se llama Lucina Artigas, que es quien creó junto con Ignacio Jarero el abrazo de la mariposa. Me preguntaba, porque la convoqué para formar parte de la campaña, me preguntaba cuál es el corazón, ¿no?, de esta campaña. Yo digo, wow, Qué nadie me había pregunta. preguntado, ¿no? ¿Qué- yo la convoco para hablar, así como te convoqué a vos, y me devuelve una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el corazón de esta campaña? Y se van a sorprender a lo mejor, porque el corazón tiene que ver con la conexión entre uno de mis hijos y yo, porque Ah, así surge la campaña. La campaña surge porque el diseñador de la campaña, que es mi hijo Agustín, Agustín Gagliardi, hace un trabajo para la facultad y elige, no sé por qué, bueno, no sé qué pensás, elige este tema, no sé pero no qué sé, pasará, lo habrá no sé. escuchado alguna vez, habrá crecido en esto. ¿Qué habrá pasado? Pero me encantó porque fue muy específico y me dijo, mamá, yo voy a hablar, pero no de todos los maltratos, voy a hablar del que menos se habla. Y eso me Oh, encantó obvio. escuchar no solamente a él, sino a sus compañeros que estaban haciendo
el trabajo, tuvimos largas charlas respecto del maltrato emocional, del maltrato verbal. Y un día, ya cuando ellos habían presentado su trabajo, que les había ido muy bien, veo en la mesa de mi casa todo el material gráfico de la campaña, que es precioso, ¿no? Yo veía afiches, hay un cubo que hicieron divino respecto de cómo poder mirar distintas caras del cubo respecto del maltrato. Hicieron una infografía, hicieron varios de estos afiches que están en la campaña, están presentados, hicieron trípticos, y cuando vi todo eso desparramado, ¿no? Dije, esto tiene que tener vida, ¿no? Es como, ¿cómo lo vamos a dejar ahí, ¿no? En un trabajo de la Exacto. facultad y olvidado. Y la verdad es que no, no sé si lo sé hacer o no, pero arranqué. Y No, entonces eh, Agustín me ayuda con lo que es la gráfica y yo voy compartiendo distintos, eh, sí, distintos estímulos, diría yo, exacto, para empezar a textos. prevenir respecto de esto, ¿no? No solamente para prevenir, sino para que se empiece a instalar, para que sepamos de la importancia que tiene, ¿no? Estar atentos a este tipo de maltrato, las consecuencias que pueda traer. Y por Sobre otro todo lado, eso, Paula, ¿no? Creo, la consecuencia, porque a veces no se toma, no se toma dimensión de esto, esta cosa de, viste, de, incluso hasta esta cosa de no, de dejar de hablar, del silencio como un castigo, ¿no? sí, sí, porque eh, es tan difícil de asir, ¿no? Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, como terapeutas en mi caso, las consecuencias del maltrato emocional o del maltrato verbal, el no mirar al otro, ¿no? El no mirar a ese niño, a esa niña en el crecimiento, al no acompañarlos, ya sea con el silencio, como decís vos, o con los insultos, con el agravio, con palabras que lastiman su autoestima, los chicos les cuesta mucho explicarlo, ¿no? Es como una sensación, como un sentimiento, pero que ellos mismos dicen, no sé cómo explicarte lo que me pasa. Y Claro. es de una tristeza y de una soledad muy, muy profunda. Y realmente las consecuencias son muy graves. Quienes tenemos la posibilidad de ver en el espectro de todo el desarrollo, adultos que han vivido situaciones de maltrato verbal o de maltrato emocional en su infancia, podemos darnos cuenta de lo grave que puede ser, ¿no? La sintomatología que puede dar lugar. ¿Cuál puede llegar a ser, Paulita? A ver, algún ejemplo que Desde vos... lo que es, desde lo que es dificultades en cuanto a la imagen que tienen de ellos mismos, las creencias negativas sobre ellos, sobre esto que no van a poder, que no sirven, que no son queridos por otros, ¿no? O sea, no sentirse querido primero por el adulto que los cría, ¿no? Y después esto ese apego es el modelo con el cual se van a vincular en el futuro, con lo cual el no sentirse mirado, querido, valorado, ¿no? Hace que aparezcan inseguridades, sentimientos de muy baja autoestima, inclusive pueden aparecer hasta sintomatología disociativa, ¿no es cierto? Que son síntomas muy, muy serios, en donde la persona puede hasta no reconocerse a sí misma, sentirse que no está en su cuerpo, en fin, hay una gama muy amplia de síntomas que inclusive Agresión, agredir, digamos, esta cosa de quizás adicciones, quizás algún tipo de autolesión. el abanico es muy amplio, ¿sí? Porque Claro, además el maltrato emocional, como vos decís, Nenina, está en la base del resto de los tipos de maltrato. Entonces a veces se suman, ¿no? Es como una sumatoria de otros tipos de malos tratos.
Entonces pueden pasar de tener sintomatología como la que vos referís, en donde pueden haber autolesiones, puede haber ganas de no vivir, puede haber depresión, puede haber trastornos alimentarios, trastornos de conducta. em, y sobre todo porque este maltrato emocional, como te decía, como les decía, aparece generalmente en todo el resto de los malos tratos. Entonces, ya de por base, ¿sí? Tenemos una sumatoria de situaciones de estrés. Claro, Un niño en donde está todo el tiempo recibido con palabras negativas o con insultos o cómo puede confiar, ¿no? Y si sabemos que la confianza es como el nudo para poder investigar, para poder bucear en el mundo con cierta seguridad, eso no aparece. claro, claro. Entonces es como que los cimientos del desarrollo están medio flojos. Esto, Pauli, esto pasa en un adulto que sufrió y como que, o sea, que lamentablemente no hubo una intervención a tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos observar quizás para algún, no sé si decir, pero creo que un docente, un mismo, a lo mejor un tío, un abuelo, eh, alguien de este entorno cercano al niño o niña que lo esté sufriendo, al, qué, qué podemos ver o qué podemos notar que nos pueda llamar la atención, que podría ser un indicio de esto, más además de quizás la situación de Claro. violencia, ¿no? De presenciar la situación en la que el niño, pero viste que esto también creo que como toda situación de violencia se, se nutre de alguna especie de psicopatía en la que quizás como buen psicópata frente a terceros no actúa de la misma manera. Mm, mm. Entonces, ¿cómo podríamos... Yo diría que lo primero sería como, primero saber que esto existe, ¿no? Y que no minimizarlo, ¿no? Porque es horrible, pero aparece como común que se le diga a los niños, a las niñas, ¿no? Como insultos, o sí, se los insulte, sí, o se les diga que no sirven, que no sirven para nada, que son bobos, que son huecos, que no son inteligentes, ¿no es cierto? sí, Entonces, primero saber que eso daña. El maltrato emocional daña, al igual que cualquier otro tipo de maltrato, eh, la arquitectura del cerebro. Entonces, si yo puedo transmitir eso, ¿verdad? Y las personas, primero, como primer punto, pueden tomar conciencia del daño que esto puede causar. Ese sería digamos, el primer ítem. Y después, bueno, estar muy atento a lo que los chicos puedan transmitir, ¿no? A sus estados emocionales, a la sintomatología que aparece, ya sea porque están muy inhibidos, ya sea porque quieren escapar de su casa, ya sea porque expresan que se sienten mal en donde están. Hace un tiempito atendía a un adolescente que me decía que se quería ir a vivir con un familiar, ¿no? Y entonces, claro, y cuando yo le preguntaba, pero qué pasaba, por qué quería, ¿no? No quería estar claro, viviendo más con una tía que estaba viviendo, y me decía que no me lo podía explicar, ¿no? Pero que él sentía como una angustia, una tristeza y una soledad acá como en el centro de su cuerpo, ¿no? Si yo escucho eso y no investigo y no pregunto y lo dejo pasar como, bueno, esto es parte de la adolescencia, entonces puede ser que aparezca esto, ¿no? Es claro, como si yo no tuviera en cuenta que esto puede ser un problema que está ocurriendo en la casa. Tengo la obligación de por lo menos prestarle atención a eso. Entonces, un tío, una abuela, em,
además de estar atenta al tipo de vínculo que hay en esa casa, cómo se tratan, cómo se llaman, cómo se preocupan del ser de ese niño, ¿verdad? Exacto, Entonces, y esto va muy, muy pegadito con las habilidades parentales, ¿no? Por el lado de los profesionales, lo que tenemos que evaluar es cómo están desarrolladas esas habilidades parentales. claro, Eh, entonces, alguien que no sea un profesional de la salud, yo diría que esté atento a, a que esto puede pasar y a los síntomas que presentan los chicos. Las conductas que los niños, las niñas presentan, son la mejor manera que ellos encontraron de decirnos, acá pasa algo. claro. E incluso hasta a veces, que es esta frase lamentablemente tan trillada, pero tan verdadera, que es, los chicos no mienten, ¿no? O Mm. sea, a ningún niño se le va a ocurrir determinadas cuestiones o determinadas historias donde uno dice, Y además, acá está pasando hay algo. como que entrenar, y esto también para los colegas, ¿no? El oído, ¿no? El otro día atendía a un nenito muy chiquitito, unos 4 añitos, que estábamos hablando de la tristeza, y entonces yo acá tengo todos los muñequitos de Intensamente, y yo se los estaba mostrando por la camarita y Qué por el linda esa celular. película, Dios. Y entonces en un momento le pregunto acerca de su tristeza, y me dice, 4 años, ¿no? No, Paula, yo no puedo llorar. ¿Cómo que no podés llorar? No, 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 me dijo. A mí me enseñó mi papá que los hombres no lloran, ¿no? 4 años. Más allá de la visión de género, ¿verdad? Sí, 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 El no sí, sí. permitir que un Sí, niño en pueda un niño expresar, ¿no? Lo que le va más pasa, allá del género, exacto. es como, ¿qué está pasando acá, no? ¿Cómo está creciendo esta criatura? Y en realidad lo que me estaba contando es que se había caído con la bicicleta y entonces no podía llorar, ¿no? No podía pedir ayuda, no podía pedir que alguien lo cuide, ¿no? Fíjese Claro, la falla ahí en el apego, porque exacto, él no puede llorar, le está exacto, prohibido llorar. Entonces, exacto. el poder afinar nuestro oído a estas cuestiones que pueden pasar como, no sé, entre medio de la entrevista o en la Exacto. escuela, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la escuela yo creo que es un factor, a veces creo que ni los mismos docentes, o sí, y a lo mejor a veces se sienten desbordados, pero el papel de un docente ahí en la línea, en la primera línea, como para ver estas cuestiones y para decir, bueno, acá al menos empezar a alertar o a la familia o bueno, ver qué trabajo se puede hacer, pero creo que es importante, Justo ¿no? O en el club. antes de empezar este encuentro hablábamos de eso, ¿no? Que un colega amigo nos había acercado, José Luis Gonzalo Marrodán, nos había acercado la posibilidad de leer un artículo acerca de escuelas sensibles al trauma, ¿no? Y si bien tal vez estamos lejos de eso, sí podemos empezar desde nuestro lugar a hacer esas diferencias. A lo mejor no va a ser toda la escuela, pero sí podemos empezar como a ayudar desde nuestro lugar a estar sensibilizados frente a Exacto, esto. El exacto. otro día teníamos en la entrevista también a una mamá, pero que, que es maestra, y entonces la atendíamos en el huequito del almuerzo y nos contaba su quehacer diario y cómo ella contenía a los chicos que se sentían mal por alguna situación desde sus casas, y ese es un ejemplo, ¿no? De estar Exacto. alertas y atentos a que puede haber una situación de violencia en las casas o de conflicto, ¿no? No digo que todos los Exacto, casos no sean de siempre, violencia. exacto. Bueno, Eh, aclaramos para quien no sepa que tanto Paula como yo somos docentes también. sí, Hemos ejercido ya hace mucho, pero bueno, creo que lo que es el quehacer docente, tanto nuestro como el de quienes realmente están laburando y en las aulas, es una vocación. Y a veces lo que pasa con el docente es que no se sienta respaldado, no se siente apoyado. Bueno, quizás
no dentro de la escuela, pero sí nos tiene, o sea, tiene redes ahora como para quizás consultar y ver qué posibilidades, pero esto que decís vos, la importancia de esta mamá, que además esté pendiente y esté atenta de esto es Por importante en otro los lado, docentes. si logramos ver, Nenina, que cuando trabajamos desde lo preventivo, ¿no? Para otorgar recursos para que estos chicos acrecienten su resiliencia, lo cognitivo y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje se desarrolla de una mejor manera, fluye de Exacto, otra manera, ¿no es cierto? Entonces, exacto, lo que uno puede pensar como algo más trabajoso en un principio, en realidad repercute en lo que es el aprendizaje. exacto, Sabemos de lo estrecho que es los déficits en el desarrollo y en lo que es en el aprendizaje, junto con el maltrato. Entonces, si apuntamos a que a tener padres conscientes, ¿no? Entonces vamos a lograr que los chicos, las chicas estén mejor en cuanto a su aprendizaje, ¿verdad? exacto, exacto, Mm. tal cual. Y esto va a ayudar también a los docentes, va a ayudar a la escuela y va a ayudar a la familia. Y también esto, Paula, que a veces es esto de los hombres no lloran y esta cosa también que a veces en las mismas familias hay cierta como reticencia a lo mejor a pedir ayuda, ¿no? O a reconocer Mm, esto que está mm. pasando algo y que, bueno, como que lo que pasa dentro de casa no sale de casa y creo que también es importante esto, ¿no? Que los profesionales, por lo general, no, el profesional, el verdadero profesional, hace su tarea y es absolutamente confidencial, o sea, no sale de ahí y la idea es justamente que el daño no sea mayor y que las consecuencias no sean mayores. Sí, en el caso de los profesionales que trabajamos con maltrato infantil, tenemos como otra escuela, ¿no? En donde trabajamos todo el tiempo en función del contexto, de la protección de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, y en donde tenemos la obligación, ¿no? Justo estaba pensando eso, no solamente de una intervención psicosocial, sino de una intervención en muchos casos jurídica. Entonces, también que los profesionales estemos formados en lo que significa el maltrato y en especial en este caso el maltrato verbal o el maltrato emocional, implica que podamos dar cuenta de cuándo tenemos que proteger a un niño, una niña o un adolescente, porque podemos evaluarlo, podemos medir el impacto traumático y podemos tomar las medidas de protección, por lo menos pedirlas, ¿no? Exacto, Necesarias, porque muchas exacto, veces esto aparece también como diluido y es como se minimiza, ¿verdad? exacto. Eh, y entonces que podamos tener las herramientas suficientes para escribir un informe y contarle a un juez o una jueza bueno, esto es lo que está pasando y es grave por esto, ¿no? Me parece Exacto. que es como fundamental también. Incluso desde esta posición de profesional, ¿no? Donde uno hace saber, y creo que esto es lo importante, y por suerte hay muchos jueces y juezas, hay otros tantos que no, pero hay muchos, cada vez hay más que escuchan y que tienen esta opinión y este informe como un complemento importantísimo, porque sobre todo en las cuestiones de familia en las que están inmersos niños, niñas y adolescentes, a los que muchas veces no se les escucha y se los sigue cosificando, Mm, el informe de un profesional donde realmente está diciendo esto es grave por tal cosa y esto es lo que hay que hacer, me parece que mm. también es importante y es una obligación para el resto de los operadores de niñez y adolescencia, ¿no? Sí, ahora que vos nombrabas esto, me vino lo que decías al principio, de que estamos trabajando también en los procesos de adopción.
¿no? Y esta cuestión justo hace un ratito nos preguntaban acerca del cambio de cuidador como continuo, ¿no? Por el cual pasan los chicos. Y esto también constituye un maltrato, ¿no? Porque no se está teniendo en cuenta lo que significa realmente para un niño, una niña, los vínculos primarios, ¿no? Y Exacto, la necesidad de estabilidad en los vínculos. Esto también tiene que ver con un maltrato emocional, ¿verdad? tal Entonces, cual. a mí me ilusiona pensar que la campaña pueda ir como rodando, ¿no? Y que pueda llegar cada vez a más lugares, ¿no? Por eso Exacto. la Ahí estoy. convocatoria. Ujú. Exacto, esta es la página donde pueden ingresar y donde van a encontrar toda la información y esta hermosa convocatoria a la que nos adherimos y a la que buscamos sumar la mayor cantidad de gente posible, ¿no, Mm, Paulita? sí, 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 pueden entrar y mirarla y pasear por ella, van a ver que la convocatoria es de diferentes profesiones, de diferentes personas, que desde su lugarcito de trabajo, desde su lugarcito del mundo, porque hay personas de distintas nacionalidades, distintas profesiones, nos acercan su palabra, ¿no? Hay artistas, hay psicopedagogos, hay psicólogos, psiquiatras, hay gente que trabaja en el arte, que nos acercan y nos aportan la importancia que tiene prestar atención a este tipo de maltrato que se da también a un nivel macro, ¿no? Social. Exacto, exacto. Entonces, ujú, Así que bueno. Bueno, Paulita, un millón de gracias como siempre. a Estos vos. encuentros en los que la verdad que sé que vos no podés, yo me quedaría horas charlando porque es un placer, pero no se puede. Antes de cerrar, dos cosas, además del agradecimiento profundo, No, por favor. contanos contale a la gente, volvé a repetir la página y tus redes como para que te ubiquen. La página se llama Sin Agravios, lo van a encontrar así en el Facebook y en el Instagram, en los dos lugares van a encontrar la información. Y si necesitaran escribirme, voy a dejar mi mail, es pmoreno2702@gmail.com y mi página es paulamoreno.org. Perfecto. Buenísimo, Y Paula, y gracias, contarles. Neni, gracias Suma Herramientas por el lugar, para la difusión de la campaña No, y por porque favor, ustedes es ya un son placer. parte también de ella. Así que, bueno, Exactamente, un placer para lo que necesites, para cuando sea. Aquí estamos presentes. Y bueno, contarles que el 21 de mayo vamos a tener un encuentro con vos hablando justamente, todo tiene que ver con todo, del tutor de resiliencia y la resiliencia como una herramienta de salvataje de los niños maltratados y que tiene que ver con esto, ¿no? Porque el niño es maltratado o abusado de diferentes maneras. Así que un placer haber estado con vos. Ingresen a la campaña Sin Agravios, participen de la campaña Sin Agravios y que seamos cada vez más. Gracias, Paula. muchísimas gracias. Te mando un Chau. beso gigante. Gracias a Gracias. todos. Chau, Chau, chau. chau.